12:09 p.m. en la arena de combate. Jack y la sedosa acrobática veían con incredulidad el lugar en donde se encontraban, el dominio del hechicero. Yacían de pie, separados, en el área de defensa. Lo peor sucedió. Jack hablaba en sus pensamientos. Confié, debí alejarme más de los escombros. Jack, ¿qué haremos ahora? Ataquemos mientras podamos. El asesino miró a Silky, y ella lo miró a él, no era necesario que dijeran nada más. Se habían dicho todo, solo con una mirada. Entonces, la acrobática extendió su cabello, y lo lanzó hacia Higuruma, mientras que Jack sacó una navaja, y la arrojó hacia el hechicero. Pero ambos abrieron los ojos con sorpresa, pues el cabello y la navaja se detuvieron a escasos centímetros del hechicero, como si hubieran sido detenidos por una fuerza misteriosa. La violencia, para ustedes y para mí, está prohibida en este dominio, dijo Higuruma con seriedad. Y en menos de un parpadeo, el cabello de Silky regresó a su tamaño normal, mientras que la navaja volvió a la mano de Jack. Ambos, de nuevo, se quedaron perplejos. Bien, comencemos con este juicio. Tienen 3 opciones. Higuruma levantó su mano, alzando 3 dedos para hacer énfasis. Guardar silencio, confesar, y defenderse, es decir, negar la acusación. La acrobática y Jack, de nuevo se miraron a los ojos, después de escuchar la explicación. Milady, ¿entiende cómo será esto? Sí, entendí. Me sé lo básico de las leyes, por suerte, dijo Silky con nerviosismo. Higuruma miró a la espíritu. Yo, y Judgment. Higuruma señaló al Shikigami detrás de él. Comenzaremos contigo, el primero en ser juzgado será la sedosa acrobática. Jack soltó una risita al escuchar eso, y Silky lo vio con incredulidad. Jack. ¿De qué te ríes? Esto está mal. Disculpe madame, pero es que usted no puede ser enjuiciada. Jack miró a Silky con calma. Usted es la persona más inocente que he conocido. Usted, solo es amor. Silky estaba asombrada, iba a agradecerle esas palabras a Jack, pero el hechicero habló. Lo siento señor, pero se equivoca. Un sobre se materializó en la mano de Higuruma. La sedosa acrobática, si tiene algo, de lo que ser acusada. Y entonces, el espeluznante Shikigami llamado Judgment, habló con una voz calmada, pero que era capaz de poner los pelos de punta. Sedosa acrobática, eres acusada del secuestro de una menor de edad. El 22 de mayo de 2010, en la ciudad de Nerima. Eres acusada de secuestrar a la menor llamada Aira Shiratori. Jack no pudo evitar abrir los ojos como platos, al escuchar de lo que su compañera era acusada. Rápidamente la miró, pero pudo ver cómo ella temblaba ligeramente. Milady, cálmese, piense bien las cosas, concéntrese, por favor. La mente de Silky daba vueltas, tanto, que la voz de Jack la escuchaba muy lejos, a pesar de que estaba a un par de metros de ella. Se llevó ambas manos a la cabeza, pues empezaba a recordar algo. La mayoría de sus recuerdos de cuando estaba corrompida, eran borrosos, solo los recuerdos de cuando Ayate trató de enseñarle sobre el Jujutsu, eran los más claros. Sin embargo, había un recuerdo en particular, que la hacía sentir extraña, no le dio importancia, pero ahora, ese recuerdo estaba saliendo a flote. A la acrobática, cada vez más le temblaban las piernas, pues por fin recordó ese día. Y como si fuera una película en su mente, ella veía cómo, en su forma corrompida, estaba parada en medio de una calle transitada, la gente pasaba a su lado pero nadie podía verla. Excepto, una niña. La espíritu sintió cómo le jalaban la falda de su vestido, así que se giró, y ahí, la vio. A una niña de no más de 4 años, de cabello rosa, mirándola con curiosidad. Ella con sus cuencas vacías, la observaba. Y fue ese día donde su mente se quebró aún más. Entonces ella rápidamente tomó a la niña, y se la llevó. Hasta ahí lograba recordar. Silky, ahora se cubrió el rostro con ambas manos, mientras lloraba. Jack al verla así, se preocupó. Por favor, tranquila, si sigues así, creerán que eres culpable. Guarda silencio, dijo Higuruma. Tú no tienes permitido hablar por ella. El hechicero veía a la espíritu con seriedad.
Pero en el fondo, sentía una punzada en el pecho, pues la información y las pruebas, no solo estaban en el sobre, también estaban en su mente. Por lo tanto, él sabía lo que pasó después del aparente secuestro. Ella, no puede ser. Higuruma hablaba en sus pensamientos. ¿Cómo una maldición es? ¿Cuál será tu respuesta a la acusación, sedosa acrobática? Interrumpió Judgment. Perdón, no quise. Silky hablaba llorando. No sabía lo que hacía, perdón. Entonces, ¿confiesas que, si secuestraste a la menor? Silky no respondió, y solo lloró aún más. Supongo que, has elegido guardar silencio. Higuruma miró a Jack. Ahora comenzaré con el juicio del asesino, y al final, se dará el veredicto de ambos. Milady, le pido por favor que comience a tranquilizarse. Jack mostró una sonrisa casi imperceptible. ¿Por qué estamos por salir de aquí? Y entonces, de nuevo Judgment habló. Jorel Grimm, eres acusado de asesinar a Rose Grimm, tu madre, el 2 de agosto de 1870, en la ciudad de Londres, Inglaterra. Silky, al oír de lo que se le acusaba a Jack, se limpió las lágrimas, y lo miró, mientras que Jack sonrió aún más. Sí que es extraño que alguien me llame por mi verdadero nombre, jajaja. Tómate esto en serio, criminal. Dijo Higuruma mientras un nuevo sobre se materializó en su mano. Ahora, ¿cómo respondes a la Aku? El hechicero dejó de hablar abruptamente, cuando la información del sobre llegó a su mente. No podía creer lo que veía, y ahora habló en sus pensamientos. ¿Qué? Él también es, señor, en cuanto al crimen del que se me acusa. Jack se llevó una mano a su sombrero. Sé que hay varias maneras de declarar mi inocencia, sin embargo, creo que, iré por otro camino. Jack espera, ¿qué harás? Dijo Silky un poco asustada. Usted confíe, madame, usted confíe. Higuruma solo podía estar expectante, de lo que Jack iba a decir. Y sin más, el asesino respondió a la acusación. Lo confieso, sí la maté. Y lo disfruté como no tiene idea. Oh madre. Jack embarró la sangre que manchaba sus manos, en sus labios, y sonrió de una forma espeluznante. Ver su color, de nuevo. Sería espléndido. Judgment abrió un ojo de golpe, al escuchar la declaración de Jack. La acrobática se llevó una mano a la boca por el asombro que sentía. No había visto esos recuerdos de Jack aún, por lo que no sabía, si lo que dijo era verdad. Quería decirle algo, pero no encontró las palabras. Higuruma solo lo veía con incredulidad. Entonces, Judgment dio el veredicto. La sedosa acrobática será considerada culpable de forma parcial, ya que decidió guardar silencio. Ella recibirá confiscación. Judgment abrió su otro ojo de golpe, y ahora habló con una voz atronadora. Mientras que Jorel Grimm es culpable. Sentencia de muerte y confiscación. Jack sonrió de forma desafiante al escuchar su veredicto. Silky y el asesino alzaron la mirada, y vieron que el dominio comenzaba a agrietarse. Higuruma extendió su única mano, y su martillo se materializó, pero empezó a brillar de forma cegadora, y comenzó a transformarse. Mientras tanto, afuera del dominio, no había pasado ni un minuto, desde que el mundo vio como la barrera del dominio se formó en un parpadeo. Todos estaban en shock, nadie esperaba este giro de los acontecimientos. Pero antes de que se dieran cuenta, la cúpula oscura, en la arena de combate, desapareció. Todos pudieron ver a los luchadores, de pie en el mismo lugar donde estaba la barrera. Jack y la acrobática, escanearon su entorno, y vieron que ya estaban de vuelta en la réplica de Tokio. Ambos, humano común y maldición, ahora miraron al frente, y ahí estaba, el hechicero, empuñando algo que emitía un fuerte brillo. Cuando Judgment da la sentencia máxima, la pena de muerte, a Hiromi Higuruma se le otorga el arma más fuerte de su técnica. Un arma que si te corta, te mata de forma instantánea. El abogado veía a sus oponentes con seriedad, pero sobre todo, con dudas, mientras empuñaba la espada del verdugo. La espada era un punto de luz, que resalta en toda la arena de combate. Jack miró a Silky, y ella con algo de miedo, también lo miró a él. Solo bastó esa mirada para que la espíritu entendiera lo que su compañero le quería decir. Milady, ¿qué fue lo que le quitó la confiscación?
Mi técnica maldita. Silky se llevó una mano a la cabeza. Mi cabello, ya no puedo controlarlo. Entiendo. A mí se me dio pena de muerte y confiscación. Jack se puso serio y miró sus manos. Y la confiscación me quitó los guantes. No. Tienes que estar bromeando. Dijo Silky viendo las manos desnudas de Jack. En el palco del lado de la humanidad. Ayate y Shizuka estaban pálidas, la hechicera apretaba los puños con frustración, mientras que a la niña le temblaban las piernas. ¿En serio, está pasando esto? No es cierto, dijo Shizuka con ojos lagrimosos. Maldita sea. Ayate golpeaba la barandilla del balcón. ¿Quién iba a imaginar que Higuruma iba a poder seguir usando su dominio? Incluso después de que le cayera encima un maldito edificio. Que era una herramienta maldita gigante. Jack ya no tiene los guantes, pero ¿qué hay de Silky? Ella aún puede pelear. Dijo Shizuka aferrándose a la poca esperanza que tenía. Silky se ve asustada. Ayate miró las pantallas. Es casi seguro que su técnica también fue confiscada. Y así, la poca esperanza de Shizuka desapareció. En la suite de Kenjaku. Bueno, creo que conseguimos nuestra tercera victoria, dijo Kenjaku. Ya era hora que se acabara esta pelea. Yorzu soltó un suspiro de fastidio. Admito que esta mierda me tenía tensa, en todo momento. Odio admitirlo, pero yo también lo estaba. Dijo Uraume. Pues no se sabe con qué otra artimaña podría salir él, no hechicero. En la arena de combate. El arma más poderosa del cuarto representante del Jujutsu ha aparecido. Un corte y se acabó. Todo el público estaba expectante, los hechiceros gritaban para que su representante acabe con esto ya, mientras que la humanidad estaba en silencio, esperando que sus representantes puedan con esto. Pero, mientras que todo el mundo pensaba que el hechicero era quien ahora tenía la ventaja total, el único que sabía que algo no encajaba, era el propio Hiromi Higuruma. El hechicero veía fijamente a sus oponentes, mientras susurraba. La espíritu maldito tenía cómo defenderse, pero, ella se quebró, el sentimiento de culpa la dominó, y no pensó con claridad. Higuruma dejó de mirar a Silky y ahora miró a Jack. Pero, él sabía perfectamente cómo declarar su inocencia, pero decidió declararse culpable. Higuruma miró su espada. Él quería que se le diera la pena de muerte, pero, ¿por qué? ¿Estaba en sus planes que también se le diera confiscación? Perdió su mayor ventaja, los guantes. Señor, deje de pensar demasiado, y démosle comienzo al último acto. Dijo Jack. El asesino miró a su compañera, y habló en sus pensamientos. Según lo que Ayate me explicó, no importa que dos almas estén en el mismo cuerpo, o conectadas, la espada del verdugo solo matará al sentenciado. Es por eso que si ella es cortada, quien morirá, seré yo. Jack comenzó a recordar su vida. Cualquier otro día, no me hubiera importado morir, después de todo me lo merezco, pero, si hoy muero, ella de nuevo estará sola, ella sola contra el hechicero, es una sentencia. Jack salió de sus pensamientos, y miró sus alrededores, y vio que aún estaban cerca del derrumbe. Madame. ¿Qué pasa? Respondió Silky con preocupación. Cuando toque el edificio, todo se volvió un arma, por lo tanto los escombros también lo son. Aún tenemos algo con lo que pelear, el único inconveniente sería que tendremos que pelear sin alejarnos de esta zona. Jack miró con serenidad a su compañera. Sé que aún sigues choqueada, por lo que pasó dentro del dominio. Pero este es el juego final, este es el momento en donde veremos, si siempre estuvimos destinados, a luchar juntos. Por favor tenga la mente calmada. Y entonces, Jack y Silky se miraron a los ojos una vez más, con determinación de proteger al otro. El asesino más misterioso, alzó los brazos, y habló. El telón del quinto y último acto, se ha levantado. Aquí comienza el final. Y así, señoras y señores. Estamos por ver el desenlace de este espectáculo, que pasará a la historia. Higuruma dio un paso adelante, y luego otro, y otro más, avanzaba con una mirada indescifrable, mientras la espada brillaba amenazadoramente.
Silky respiró hondo, se obligó a dejar todo pensamiento a un lado, pues no pensaba fallar. Y así, el humano común y la espíritu, se lanzaron al ataque. Mientras Jack corría, tomó rápidamente los restos de 2 puertas, sujeto una en cada mano, para usarlas como defensa y ataque, al mismo tiempo. Mientras tanto, la acrobática ya estaba frente al hechicero, ella ya no tenía su técnica, pero aún tenía energía maldita. Ella en un borrón de velocidad, lanzó un golpe, pero el juez la esquivó sin problemas. Entonces Silky abrió los ojos con temor, pues en menos de un parpadeo, el hechicero ya estaba detrás. La espíritu solo podía ver de reojo cómo el brillo de la espada del verdugo se acercaba a ella. Tu velocidad ya no se compara a como era antes. Higuruma dirigió su espada hacia Silky. Ya no tienes tu técnica habitual, y tu energía maldita está por los suelos. El hechicero no se sorprendió al ver que Silky se agachó antes de ser cortada. Pero, tus reflejos, siguen siendo muy buenos. Pero eso tampoco te va a ayudar. Higuruma levantó una pierna y la reforzó, y a una velocidad ridícula la movió hacia la espíritu. Gracias a que Silky estaba a un lado de él, la pierna del hechicero se incrustó de lleno en su estómago. Pero esa patada no fue normal, pues al impactar, chispas negras aparecieron. Todos los hechiceros se quedaron impactados al ver que su representante logró un Black Flash con una patada. La acrobática pudo sentir cómo se le fue todo el aire, para después soltar una enorme bocanada de sangre. Ella salió disparada, y se estrelló contra el asfalto, dejando un cráter. Los vidrios rotos en el suelo se clavaron en ella cuando cayó, un pequeño charco de su sangre se empezó a formar debajo de su cuerpo. Sus ojos ámbar, antes brillantes, se quedaron en blanco. Higuruma veía hacia donde estaba la acrobática, pero en ese momento recordó a Jack. Y entonces se percató que el asesino de Londres ya estaba detrás de él. Se giró rápidamente, pero al hacerlo, una puerta le dio de lleno en el rostro. La sangre del hechicero salió disparada, junto a trozos astillados de la puerta. Jack flexionó su otro brazo, y con gran fuerza, movió la otra puerta hacia Higuruma. El hechicero esta vez se defendió, y bloqueó el ataque con su espada. Todo el público permaneció en silencio viendo la brutal pelea cuerpo a cuerpo, entre el juez y el criminal. Cuando parecía que la espada del verdugo estaba por alcanzar a Jack, él lo esquivaba. Se esforzaba al máximo, pues su cuerpo ya estaba por alcanzar su límite. Y mientras el asesino de Londres bloqueaba una y otra vez las estocadas del hechicero, sentía cómo sus huesos crujían, y sus heridas se humedecían con la sangre que comenzaba a salir. Pero a pesar de todo eso, Jack solo pensaba en una cosa. En ella. El criminal saltó hacia atrás, escupió sangre, y de nuevo se lanzó al ataque, alzando las 2 puertas destrozadas, como si fueran escudos. Debo continuar. Jack hablaba en sus pensamientos. Debo continuar por el mundo que ella sueña. Entonces Higuruma replegó su brazo, y a una gran velocidad lo extendió hacia su oponente. Jack al ver eso, se cubrió con ambas puertas, pero la estocada fue tan fuerte, que las puertas no soportaron el impacto, y se destruyeron. Por suerte Jack fue lanzado, antes de que la espada lo tocara. El criminal impactó con fuerza en el asfalto, y rodó unos metros hasta detenerse cerca de la acrobática. Él alzó la mirada, y vio a su compañera, apartó la mirada, y de nuevo se puso de pie. Ese paraíso. Jack se lanzó una vez más hacia Higuruma. Debo luchar por su paraíso. Higuruma veía con asombro a Jack, estaba empezando a dudar por completo de quién era verdaderamente el hombre que estaba enfrentando. Pero dejó de pensar en eso cuando Jack ya estaba frente a él. Alzó su espada para dejarla caer sobre el asesino. Pero entonces, Jack extendió su brazo derecho hacia atrás, y gracias a la fuerza del movimiento, una viga de metal salió de su manga. Es el momento. Entonces, el asesino dirigió la viga hacia el hechicero. Higuruma veía con incredulidad cómo la viga estaba a punto de clavarse justo en su cara, así que reaccionó a gran velocidad y lanzó su espada a un lado. La espada se clavó en una pared. Jack abrió los ojos con asombro y temor, al ver cómo el hechicero se deshizo de su arma, para detener su ataque. Y entonces, ahora que Hiromi Higuruma tenía su mano libre, detuvo la viga, sujetándola con fuerza, pero no se detuvo ahí. Aplicó más fuerza, y partió la viga en 2.
Con gran agilidad sostuvo una de las mitades, y la clavó en el pecho de Jack. El público de humanos comunes jadeó de asombro y horror, al ver cómo su representante fue atravesado de nuevo, pero esta vez en el corazón. Higuruma sacó rápidamente la viga, y un geyser de sangre salió del pecho del criminal. «Descansa, ya, Jack», dijo el hechicero, con algo de dolor en su voz. Jack bajó la mirada, y vio como el agujero en su pecho no paraba de sangrar. Sabía que se había acabado. «Por favor, no la mates. Sé que no soy digno de pedir nada, pero, por favor, no la mates». Jack se dio la vuelta, y comenzó a caminar hacia donde estaba su compañera. «Ahora, déjame morir, a su lado». Higuruma se quedó en shock al escuchar las palabras del criminal, quería decir algo, pero no podía. Jack cayó de rodillas, y se empezó a arrastrar, hasta llegar a un lado de Silky. La miró con una débil sonrisa de felicidad. «Cuando, por fin, sé lo que es amar, me es arrebatado. Ja ja ja, mi vida, ¿es acaso la comedia más deprimente? Supongo que es lo que merezco». Y así. Jack el Destripador cerró los ojos. Jack estaba confundido, no sabía lo que pasaba, todo el ambiente era extraño. Era de un color morado brillante. Miraba a su alrededor, parecía estar en un lugar rodeado de espejos, pero a la vez no. Vio su reflejo en uno de esos espejos extraños, y se sorprendió al ver que su apariencia era de cuando era pequeño. Incluso llevaba la misma ropa andrajosa y desgastada que siempre usaba cuando era niño. Silky abrió los ojos de golpe, notó que estaba en el suelo, así que rápidamente se puso de pie. La mujer vio con asombro, y algo de temor, el lugar en donde se encontraba. El ambiente era de un tenue color azul brillante. Ella se percató de los espejos, que se deformaban a su alrededor, y ahí vio su reflejo. Lucía como aquel día, cuando le arrebataron a su hija. Tenía la misma ropa blanca desgarrada, y manchada de sangre. Pero entonces, recordó la pelea. «Jack, ¿dónde estás? ¿Me oyes?». Por más que ella gritaba, no había respuesta, sus gritos solo se perdían en un eco interminable. Mientras tanto, Jack se seguía mirando en las formaciones reflectantes. Pero entonces algo sucedió, que le hizo dar un paso atrás. El ambiente empezó a cambiar, y en menos de un parpadeo, el pequeño Jack ya se encontraba afuera de lo que parecían ser departamentos. Miró su alrededor, y notó que era un barrio, por la arquitectura, dedujo que era el Japón moderno. Pero en ese momento, escuchó ruidos, escuchó gritos de desesperación, de una mujer, y los llantos de una niña. Comenzó a avanzar hasta el lugar de donde venía el sonido, los ruidos cada vez se hacían más fuertes, y entonces vio que todo venía de un departamento. La puerta estaba abierta, con signos de que fue forzada. El niño se acercó, y al asomarse, vio algo que por primera vez en tanto tiempo, lo dejó paralizado. Lo que veía, era como la acrobática, o más bien, Anida Ikuku-san, estaba siendo golpeada salvajemente por varios hombres, mientras su pequeña hija observa todo, llorando por su madre. Lo que más disfrutaba Jack, era la violencia, el derramamiento de sangre de aquellos que se lo merecen. Es por eso que ahora, se sentía muy mal. Jack apretó sus manos con tanta fuerza que empezaron a sangrar, lágrimas de furia empezaron a rodar por sus mejillas. Esto no lo había visto. Jack no dudó y se lanzó al ataque. «Déjenla ahora. Desgraciados. Déjenla ya». Y así, por primera vez después de toda una vida, Jack de nuevo se dejó llevar por sus emociones. Sacó una navaja que siempre llevaba consigo, y se dispuso a lo que mejor sabía hacer, matar. Pero cuando estaba a punto de herir a uno de los hombres, el pequeño Jack lo atravesó como si fuera un fantasma. El niño cayó de cara contra el piso. Él rápidamente se levantó, mientras la incredulidad adornaba su rostro. Se giró, y pudo ver cómo la niña corría hacia su madre tendida en el suelo, pero uno de los hombres la cargó con brusquedad. Jack solo podía ver con impotencia cómo los agresores se iban con la niña, la cual no paraba de llorar.
Mientras tanto, Silky estaba en la habitación de un burdel de la antigua Londres, viendo con horror cómo una mujer golpeaba a un niño que dedujo era Jack por su parecido. Entonces la espíritu se quedó aún más en shock al enterarse que la mujer era la madre de Jack, pues ella podía oír cómo el niño suplicaba entre lágrimas que su madre se detuviera. El recuerdo en donde Jack asesina a su madre sin arrepentimiento por el color del miedo es falso. Ese recuerdo lo creó el subconsciente de Jack para lidiar con la culpa y el trauma de lo que pasó en realidad. Y la sedosa acrobática estaba presenciando los verdaderos sucesos. Silky salió del shock y sin pensarlo dos veces se lanzó para defender a Jack. Basta. Detente. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propio hijo? Basta ya. La espíritu iba a empujar a la mujer, pero la atrapó como neblina y cayó al suelo. Silky se levantó y sin importarle lo que ocurrió, de nuevo trató de empujarla, pero sucedió lo mismo, atravesó a la mujer como un fantasma. No puede ser. Silky no paraba de intentar defender a Jack. Para. Déjalo ya. Entonces, la espíritu de nuevo cayó al suelo, pero de repente el ruido de todo el alboroto cedió. Ella alzó la mirada y vio horrorizada cómo Jack le clavó a su madre en el cuello un cuchillo que había alcanzado. La mujer cayó al suelo con un fuerte ruido mientras se desangraba. El pequeño Jack cayó de rodillas mirando lo que había hecho. Mamá, no quise hacerlo, por favor levántate, perdón. Silky, aún en el suelo, solo pudo llorar al ver lo que sucedió. Mentiste, lo que dijiste dentro del dominio era mentira. Entonces Silky se alarmó cuando de la nada, Jack aún llorando, empezó a cantar The London Bridge is Falling Down. Ella supo lo que sucedía, estaba viendo el momento exacto en donde Jack se rompió mentalmente. Y sin más, el niño se levantó con una mirada muerta mientras seguía cantando y salió de la habitación. La acrobática se levantó rápidamente y fue tras él. Salió al pasillo y vio frenéticamente hacia ambos lados, pero no veía a Jack por ninguna parte. Ella se acercó a una ventana y vio en pánico que Jack ya estaba cruzando la calle y adentrándose en un callejón. Jack, no, gritó Silky mientras corría hacia las escaleras. Después de unos segundos, la acrobática salió corriendo del burdel, entró al callejón y veía como Jack cada vez se alejaba más y más. Jack, no tuviste opción, ella te atacó. No tuviste la culpa. Por favor, detente. Silky se tropezó y cayó en un charco. La mujer veía su reflejo en el agua y solo pudo llorar. Otra vez, no pude. De repente, todo a su alrededor desapareció. El ambiente ahora era blanco, con una iluminación suave e intensa en algunas partes. Ella, con su cabello oscuro cayendo como cascada sobre su rostro, se puso de pie y vio su nuevo entorno. Y entonces, oyó pasos detrás de ella, se giró, y allí estaba Jack, el verdadero, aún con su apariencia de niño. Es un alivio verte, madame. Jack, ¿eres tú? Lo mismo puedo preguntar, ¿eres tú, madame? Ambos se quedaron de pie frente al otro, se veían con tristeza. Yo lo vi todo, supongo que tú también viste el monstruo que soy, ¿cierto? Jack, ella no te dejó opción, solo eras un niño, te lastimó la que se supone debía protegerte, tú no tuviste la culpa. Tal vez, ese es el único crimen en donde soy inocente, pero, los demás. Ya estoy condenado, pues a pesar de que también eran muy malas personas, yo lo hacía para desahogar mi mente rota. Yo también me convertí en un monstruo, secuestré a una niña, le hice a otra madre, lo mismo que me pasó a mí. Madame, yo lo vi lo que pasó después. Jack le sonrió levemente. Cuando la niña empezó a llorar, te detuviste, la miraste un momento, e inmediatamente después, la devolviste. Y desde ese día, a pesar de estar corrompida, te dedicaste a guiar niños perdidos hacia sus familias. Silky no pudo evitar sorprenderse al oír eso. La diferencia es clara, no hay punto de comparación. Jack agachó la mirada. Cuando fuimos heridos, cuando nuestras vidas se destruyeron, yo hice el mundo arder, mientras que tú decidiste irte de él.
Y es eso lo que no me perdono. A Silky se le quebró la voz. Decidí irme cuando debía seguirla buscando, debí seguir. Así que sí, soy un monstruo, ya que soy una madre terrible, debí pasar más tiempo con ella, quería hacerla feliz pero no pude, yo solo le traje desgracias. Silky rompió en llanto y se cubrió el rostro. Sí, si tan solo yo no hubiera sido su madre, si tan solo ella hubiera nacido en otro lugar, ella. Y entonces, antes de que la mujer pudiera terminar sus palabras, Jack corrió hasta ella y la abrazó. El niño la abrazó con fuerza, mientras las lágrimas salían sin parar de sus ojos. Al igual que con tu hija, ya me has hecho el niño más feliz del mundo. No sabes lo hermoso que hubiese sido mi vida si tú hubieras sido mi mamá. Silky detuvo sus llantos, bajó la mirada y vio a Jack, y él alzó la mirada y la vio a ella. Entonces, la espíritu de nuevo lloró, ya que no sabía cuánto necesitaba oír esas palabras. Ella rápidamente se agachó y envolvió al niño con sus brazos. Yo siempre seré la madre que nunca tuviste. Ya veo. Gracias, mamá. Silky y Jack se separaron del abrazo, se vieron a los ojos, como una madre y su hijo lo harían. Y después de unos segundos Silky se irguió, y tomó a Jack de la mano. La espíritu y el niño comenzaron a caminar hacia el punto más brillante del lugar. ¿Quién diría que al menos una vez en mi vida lucharía por algo bueno, y todo gracias a ti? La mujer le sonrió cálidamente a Jack, y después miró al horizonte, el niño hizo lo mismo. Y entonces, ambos dijeron: intentemos hacer de este un mundo más amable. En la arena de combate. Hiromi Higuruma veía los cuerpos de sus oponentes, no había pasado ni un segundo desde que el criminal se arrastró hasta su compañera. El hechicero no podía evitar pensar en las que posiblemente fueron las últimas palabras de Jack. Los hechiceros en las gradas le gritaban a su representante que los acabara de una vez, pues el abogado solo los estaba viendo. Higuruma pareció salir del trance en el que se encontraba, y cuando iba a dar un paso, se alarmó, pues una gran cantidad de energía maldita se empezó a sentir. Fue de forma abrupta que el ambiente cambió. ¿Qué es esto? La energía no para de aumentar. El hechicero se percató que la energía venía de donde estaban sus oponentes. Son ellos, pero... El abogado por puro instinto, dio un gran salto hacia atrás, y al mismo tiempo... Una enorme columna de energía apareció en el lugar. Todos en el estadio veían en shock lo que estaba pasando, la enorme columna de luz en medio de la arena, era deslumbrante. Y ahí en medio de todo, yacían dos figuras de pie. Conforme la luz disminuye, se pudieron ver mejor de quiénes se trataban. Eran Jack el Destripador y la sedosa acrobática, completamente curados. Pero la que más resaltaba, era la acrobática, ya que había cambiado. La espíritu tenía una mascarilla que cubría parte de su rostro, mientras que su cabello levitaba envuelto en su energía maldita, y gracias a eso, cada fibra de cabello se tornó rosa. Ahora somos uno, dijeron ambos al unísono. Higuruma se encontraba sentado en un escritorio. Se le veía agotado, pues formó parte de otro caso difícil. Una mujer entró a su oficina, y ella notó rápidamente su agotamiento. Te exiges demasiado, ¿sabías? Es mi trabajo, no tengo opción. Ya voy a dejar esto, Hiromi, ya no tiene sentido. Dijo la mujer con decepción en su voz. ¿A qué te refieres? Eres de las mejores defensoras, ¿por qué te irás? Hiromi, tú sabes perfectamente por qué. Los casos ya tienen un veredicto desde antes que comiencen. La justicia está muerta. Claro que no. Solo hay que luchar mejor cada caso. Hasta ahora has ganado tus casos, pero al igual que ha pasado conmigo, va a llegar el momento donde vas a perder, y será de la forma más descarada posible. Pero, con pruebas contundentes, no podrían hacer eso. Jajaja, las pruebas ya no valen nada. La mujer comenzó a salir de la oficina. Siempre tratas de ver lo mejor de todo y todos, eso es bueno, te deseo suerte, Hiromi. La mujer se fue, cerrando la puerta.
Higuruma se quedó solo, aunque de por sí siempre ha estado solo, pues él siempre quería hacer el bien, y eso, lo hacía quedarse solo. Conforme pasaron los años, Higuruma inevitablemente se dio cuenta de algo lamentable. Hacer justicia en un trabajo en el cual debes hacer justicia, estaba mal. Se ganó muchos enemigos solo porque quería hacer lo que precisamente, su trabajo le pedía. Pero, aún así, no perdía la fe. Se podía ver cómo el abogado veía algo frente a él, mientras gritos de euforia se oían de fondo, el horror podía verse en su mirada. Frente a él, personas se mataban en las calles, pero no por hambre o algo así, se mataban entre sí, por simple diversión. Él, aún recordaba cuando se metió entre las hordas de locura para detenerlos, y ahí vio a un policía, le preguntó por qué no hacían nada para detener esto. Y aquel, solo respondió: ¿para qué? Los hechiceros pronto nos van a dominar, que la gente haga lo que quiera. Se podía ver cómo Higuruma caminaba con sangre en su ropa, alzó la mirada, y ahí estaba Kenjaku. ¿Qué pasó? ¿Te ves mal? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Incluso en el fin del mundo, la humanidad va a priorizar su entretenimiento. Así de simple. Esto es culpa suya, ustedes hicieron que todo el mundo enloqueciera. No, te equivocas. Tarde o temprano, la humanidad se iba a comportar como lo está haciendo ahora, nosotros solo les dimos la excusa perfecta. Hiromi Higuruma viajó por todo el mundo, y a donde iba, lo mismo se repetía. La humanidad usaba sus últimos días de libertad, para divertirse de las peores formas posibles. Higuruma veía a Jaki a la sedosa acrobática, con un extraño sentimiento, que no paraba de crecer. Los vio levantarse una vez más, y más fuertes que nunca. En el palco del lado de la humanidad, Shizuka solo podía estar maravillada por lo que veía en las pantallas. Esto es increíble. No sé qué rayos pasa, pero es increíble. Míralos. Jack está bien, y Silky se ve más fuerte que nunca. La niña miró a su maestra para ver su reacción, pero se sorprendió al ver que ella lloraba sin parar. Ayate, ¿qué te? Ja. Ellos lo lograron. Ja. Interrumpió Ayate con gran felicidad. Jamás creí que vería algo como esto. Jamás creí ver la sincronía al 100%. Ja. Sí. Mientras tanto en la suite del clan rojo, todos no tenían ni idea de lo que pasaba. Kaina se quedó sin palabras, pero a la vez se le veía furiosa, mientras que Majito solo reía. Ja. Pero qué espectáculo está siendo esta ronda. Ja. Y en la suite de Kenjaku, todos estaban igual, sin palabras. En la arena de combate, Jack y la acrobática permanecen uno al lado del otro, entonces la espíritu le habló a su compañero. Jack, el 100% nos ha dado mucho, pero obtuvimos una desventaja. ¿Cuál sería? Nuestras almas están unidas a tal nivel, que la espada del verdugo ya no puede diferenciarnos, si esa espada te toca a ti o a mí, moriremos ambos. Entiendo, eso sí que ya no me gusta, pues antes podía estar tranquilo, pues estabas a salvo. Descuida, haré que la balanza se equilibre. La acrobática se enfocó en el hechicero. Hiromi Higuruma. Quiero un segundo juicio, exijo una apelación. El hechicero solo pudo abrir los ojos de asombro. Y así, en un parpadeo, el dominio del abogado, de nuevo se activó, pero esta vez solo la acrobática, fue encerrada. ¿Te diste cuenta de que había oportunidad de un segundo juicio, para alguien que aún no fue declarado culpable? ¿Cómo? Dijo Higuruma en el estrado. Ya mencioné que sé lo básico de las leyes. Judgment, el cual flotaba detrás de Higuruma, habló. Sedosa acrobática, eres acusada de secuestrar a la menor llamada Aira Shiratori. ¿Cómo respondes? Sí, me la llevé, pero fue porque no estaba consciente, mis instintos de maldición me controlaban. Entonces, ¿tu defensa es que en ese momento, eras carente de tus facultades mentales? Así es. Dijo Silky con seguridad. Ya veo, es mi turno. Dijo el hechicero mientras un sobre se materializó frente a él. Entonces, el sobre se abrió, y de él salieron varias imágenes.
En una de ellas se mostraba como Silky estaba en su forma corrompida en el momento de los hechos, y en otra se mostraba como devolvió a la niña al mismo lugar de donde la tomó. Si no estabas consciente, ¿por qué la regresaste?, dijo esta vez Judgment. Porque lo único que me movía era mi instinto maternal. No hace falta estar consciente para eso. Higuruma de nuevo solo pudo sentir asombro por esa respuesta. Y después de unos segundos, el Shikigami dio el veredicto. Sedosa acrobática, eres inocente. Y así, de nuevo, en menos de un parpadeo, el tétrico tribunal desapareció. Silky notó que de nuevo estaba en la arena de combate. Se giró, y Jack estaba a su lado. ¿Qué pasó adentro, madame? ¿Estás bien? Fui declarada inocente. Silky movió su cabello a voluntad. Y mi técnica volvió. Es un alivio sin duda, así puedo estar más tranquilo. Lo mismo digo, jaja. Ambos representantes de la humanidad miraron a su oponente, y él los miró a ellos. El hechicero extendió su único brazo, y la espada del verdugo volvió a su mano. Para los tres, ya estaba claro, la siguiente confrontación sería la última. Terminemos este quinto acto, dijeron Jack y Silky. Y sin más, el humano común y la espíritu se lanzaron al ataque una última vez. Y el choque final comienza. Hechiceros y humanos comunes solo pudieron gritar de emoción. Jack se impulsó, y todos se quedaron sin palabras al ver que el criminal, en un instante, ya estaba frente al abogado. Higuruma no se esperaba eso ni en lo más mínimo, y antes de reaccionar, el puño de Jack se incrustó en su estómago. Él salió disparado a gran velocidad, pero no tuvo ni un segundo de respiro, cuando Silky desde atrás de su compañero, dio un fuerte salto, giró en el aire, y también en un instante, ella ya estaba encima del hechicero. La acrobática extendió su pierna hacia su oponente, y al mismo tiempo, estiró su cabello, y lo hizo girar alrededor de su extremidad. Ella parecía un taladro gigante. Higuruma supo que si ella le daba de lleno, sería fatal. Rápidamente se reincorporó aún en el aire, y con su espada bloqueó el ataque. Reforzó su brazo con toda la energía maldita que tenía, y con un fuerte grito, mandó a volar a Silky. El hechicero impactó con fuerza en el suelo, ya que fue impulsado hacia atrás, al lanzar a la espíritu. La acrobática se mantenía en calma, a pesar de estar girando sin control, en el aire. Entonces, de nuevo estiró su cabello, y partió un edificio en dos de un latigazo, pero ella no se detuvo ahí, pues rápidamente ató la mitad del edificio, que estaba por caer. Silky giró sobre su propio eje, y lanzó el enorme trozo de la estructura, hacia el hechicero. Higuruma alzó la mirada, y vio cómo estaba a punto de ser aplastado. Ya tuve suficiente, con una vez, dijo mientras blandía su espada, con todas sus fuerzas. La ráfaga de aire cortante destruyó el trozo del edificio que estaba por caerle encima. Los escombros cayeron a su alrededor, y una cortina de polvo se levantó. El hechicero no veía bien, miraba frenéticamente hacia todos lados, cuando de repente, Jack se abrió paso a través de todo el polvo, y a gran velocidad, logró hacerle un gran corte en el costado al abogado, con tan solo un trozo de vidrio. Higuruma vio como su sangre salía como un geyser, pero se alarmó, al darse cuenta, que no podía curar la herida. Pero, ¿por qué no puedo curarlo? ¿Acaso Jack supo que ese trozo de vidrio era del edificio que me tiró encima? No, eso es imposible, algo más está pasando, ¿pero qué? Higuruma no pudo pensar nada más, cuando Silky y Jack ya estaban juntos, y empezaron un brutal ataque desde todas direcciones. El hechicero estaba usando cada pizca de sus reservas de energía maldita, para bloquear los feroces ataques, y al mismo tiempo contraatacar. Jack y Silky atacaban sin parar, con ataques perfectamente coordinados. Ya no hacía falta ninguna palabra, para que se entendieran. Gracias al 100%, es como si siempre se hubieran conocido. Es como si siempre hubieran sido madre e hijo. Todos en el estadio y el mundo no tenían palabras para describir lo que veían, ya que solo podía verse cientos de haces de luz, provocados por la gran velocidad a la que el criminal y la espíritu se movían. Y en medio de todo, está el hechicero, sobreviviendo. Entonces, el humano común y la espíritu dejaron de atacar repentinamente, y el criminal se quedó en blanco, mientras que a Silky se le rompió la mascarilla, y soltó una bocanada de sangre.
Ayate, Shizuka, y toda la humanidad, vieron con horror cómo Jack y Silky caían de cara contra el piso, para que después la espíritu perdiera su transformación, volviendo a su apariencia de antes, pero con una leve diferencia, pues ya no llevaba su vestido rojo, ahora tenía una ropa blanca desgarrada. Higuruma yacía de pie, sobre un charco de su sangre, por todos los ataques que recibió. Vomitó sangre, y vio a sus oponentes que estaban de nuevo, en el suelo. No sé lo que pasó, pero aún así, de algo estoy seguro. No soportaron su propio poder. El 100% de la sincronía, otorga un gran poder. El humano común recibe un poder físico más allá de lo humano, mientras que la espíritu recibe una enorme cantidad de energía maldita, y ambos reciben inmunidad a cualquier ritual o dominio. Excepto a habilidades de muerte instantánea. Pero ambos usaron todo al máximo, sin antes acostumbrarse, y eso, los destrozó. Higuruma iba a avanzar hacia sus oponentes, pero vio como Silky se levantaba con dificultad. La espíritu, logró ponerse de pie, pero se tambaleaba. Nunca más me volveré a rendir, nunca. 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 Silky comenzó a caminar, casi desmayándose, hacia el hechicero. Y cuando ella estaba por dar un paso más, Jack aún en el suelo, se estiró y le tomó la mano. Su sangre empapó la mano de su compañera. Silky se volteó, vio a Jack con cariño, después soltó su mano, y avanzó hacia el hechicero. Jack solo podía ver cómo la mujer más importante de su vida se alejaba, mientras él, entre lágrimas, veía su color. El color de Silky, no, el color de Annie Daikuku-san, es el más hermoso del mundo. Mientras tanto, Higuruma ya no soportó, y lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. ¿Por qué sigues? ¿Por qué luchas? ¿Por qué haces esto, por este mundo perdido? ¿Por qué? Silky se detuvo frente a Higuruma. Ahora, lo sabrás. El 100% también hace que la mente se aclare, y gracias a eso, la sedosa acrobática logró comprender la cúspide del Jujutsu. Entonces, la acrobática movió su mano, y salpicó al hechicero, con la sangre de Jack. Higuruma estaba confundido por eso, pero después escuchó como Silky pronunció unas palabras, que lo dejó en shock. Dichas palabras pudieron ser escuchadas, por todos. Expansión de dominio. Higuruma solo pudo ver sin hacer nada, como todo a su alrededor, cambio. Escaneó su nuevo entorno, era de noche, y pudo ver que ahora se encontraba en un campo abierto. Alzó la mirada, y vio el hermoso cielo lleno de estrellas brillantes. Pero después se vio a sí mismo, ya que sus heridas desaparecieron, incluso tenía su brazo. A pesar de haber sido atrapado en un dominio, no podía evitar sentir paz. ¡Ey! Por aquí. El hechicero miró de dónde vino la voz, y vio a una mujer vestida como una civil, común y corriente, sentada en el césped. El camino hasta la mujer, hasta llegar a su lado. ¿Eres, la espíritu? Sí, esa misma, solo que, así me veía antes. Dijo Silky señalándose a sí misma. ¿Qué esperas para atacar? No use mi dominio para eso. Ya veo. Entonces ¿qué? ¿Quieres charlar o algo así? Sí, eso quiero, jaja. Como un espíritu maldito puede sentir aprecio por la vida. Creo que es porque soy muy terca. Me niego a abandonar mi humanidad, pero sobre todo, por ella. Supongo que te refieres a un ser querido. Así es, a mi niña. Algo malo pasó, ¿cierto? Silky no respondió, y con eso fue suficiente. Muchas veces decías que tienes que encontrarla, puedo asumir que alguien te la arrebató, así que dime, ¿por qué luchas por una humanidad que hace, y seguirá haciendo cosas así? ¿Por qué sigues luchando por un mundo, que te lo quito todo? Este mundo, está mal, es cruel, de eso no hay duda, pero, yo también sería parte del problema, si veo solo eso. ¿Qué quieres decir? Lo que me pasó a mí, lamentablemente, le ha pasado a muchos. Silky miró el hermoso cielo, y levantó su mano. La cantidad de maldad, es tan grande como ese vacío en el cielo. Pero, la bondad, es tanta, como las estrellas en ese vacío. Y las estrellas, siempre, son las que brillarán. Higuruma solo pudo sentir un nudo en la garganta. Vi cosas horribles, en los casos que me tocaron, cuando aún ejercía mi profesión. Mantuve mi fe, pero después de todo lo que pasó, después de ver cómo todos se rindieron. A Higuruma se le quebró la voz.
No perdí la fe por lo que Kenjaku me mostró, no, ni siquiera perdí la fe en la humanidad, perdí la fe en mí. Cuando yo también decidí no seguir. Soy un espíritu ahora, pero nací siendo humana, es por eso que puedo decirte que caer es parte de ser humano. Yo también me rendí, y nunca me perdonaré, pero ahora. Eso no volverá a pasar. Silky miró a Higuruma con serenidad. Por todas esas personas que brillan en ese vacío, es que seguiré luchando. Un mundo más amable, es tan lejano como las estrellas en el cielo, pero intentaré alcanzarlo. Y con esas últimas palabras, el dominio se desactivó, pero antes, Higuruma, con un susurro casi imperceptible, dijo: gracias. Todos en el estadio vieron cómo la barrera desapareció, pero lo que se vio cuando la cúpula se esfumó, hizo que hechiceros y humanos se quedaran en silencio, pues ahora sí, la pelea terminó. Hiromi Higuruma yacía de pie, pero de su pecho, salían las manos desnudas de Jack, pues desde su espalda, lo atravesó. Silky estaba frente al abogado, ella solo tenía la mirada agachada. El hechicero sonrió, mientras un hilo de sangre se escurría de sus labios. Ahora, lo entiendo. Los guantes tampoco eran tu herramienta maldita. Siempre fue tu sangre. Oh señor, me ha descubierto. Dijo Jack con algo de tristeza. La verdadera arma de Jack era su propia sangre, la cual adquirió una habilidad que hace que todo lo que su sangre toque, se convierta en una arma capaz de matar hechiceros. Por eso Jack no se preocupó cuando los guantes fueron confiscados, y también por eso se declaró culpable, ya que si se arriesgaba a un segundo juicio, su verdadera arma ahora sí sería confiscada, y al ser su sangre, Jack hubiera muerto de forma instantánea. Pero su sangre también le permite saber en dónde están los objetos manchados con esta, por eso Silky salpicó a Higuruma, ya que así sabría Jack en dónde atacar, fuera de la barrera. La acrobática no pudo más, y rompió en llanto. Perdón. 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 No, no tienes nada de qué disculparte, yo me lo busqué al pelear, del lado de ellos. Dijo Higuruma mientras su espada del verdugo desapareció. Yo no soy inocente, mis manos están manchadas, la única inocente aquí, eres tú. Andy. Y entonces, el hechicero empezó a brillar con una luz verde, y empezó a fragmentarse. Jack, aún atravesando a Higuruma, alzó la mirada, y abrió los ojos de asombro. My Lady, lo logró cambiar el color del Sir, ahora brilla como nunca. Así que, al final recupere la fe, jaja. Higuruma, sin mirar a Jack, le habló. Ella te ha mostrado lo que es amar, te cambió. Así que, no la decepciones. El hechicero ahora miró a Silky. Perdí la fe viendo lo peor, y tú viviste lo peor, y nunca la perdiste. Por eso confío en que harán de este un mundo más amable. Y así, Hiromi Higuruma desapareció por completo. Jack bajó los brazos, y caminó hasta Silky, ambos llorando, vieron como las partículas de luz se elevaban al cielo. A las 12:15 p.m. La cuarta ronda de la batalla final del hombre común contra los hechiceros, Ragnarok, ha llegado a su fin. Y los ganadores son la sedosa acrobática y Jack el destripador. Y así, con una mirada más de aprecio, del humano, para su bella dama, que le enseñó a amar, se consigue el empate de la humanidad.